Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Mejía y el día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación de cómo utilizar lo que es el Entity Framework. El Entity Framework tiene, bueno, mirámoslo desde un punto de vista básico. Cuando nosotros trabajamos con programas los cuales manejan información, es por ley que tiene que haber una base de datos, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja que nos ofrece Entity Framework? Es el enfoque que nos va a permitir tener. Este enfoque es diferente y permite que, por ejemplo, nosotros los desarrolladores tengamos una mejor metodología y podamos realizar más fácilmente nuestras tareas. Entonces, esta metodología nos permite tener una gran facilidad de desarrollarlas y por ende es una ventaja para nosotros. Entonces, empecemos a hacer este pequeño ejemplo. La ventaja que tiene el Entity Framework es que se trabaja como que si fuera, por así decirlo, una clase. Entonces empecemos porque como una clase, dirán ustedes, porque se trabaja con una entidad. En este caso hay que ponerle Entity Framework ejemplo. Entonces, en este caso se trabaja con entidades las cuales tienen propiedades y que esas trabajan como que si fueran clases. Entonces ya vamos a realizar para que se capte más rápidamente qué es. Entonces aquí pueden ver que aquí ya tengo unas cuantas conexiones con mi base de datos, que en este caso será un SQL Server Express, pero vamos a hacerlo todo desde cero para que podamos tener una idea, ¿verdad? Pero primero hay que explicar unas cosas básicas de lo que es Entity Framework. Por ejemplo, que trabaja con modelos y hay 3 modelos de los cuales depende para poder laborar correctamente. Está el modelo conceptual, el modelo de storage y el modelo de mapeo o mapping. ¿Qué hace cada uno? Cada uno es un diferente enfoque, el cual nos permite tener una diferente área de ataque, por así decirlo, al momento de desarrollar nuestra base de datos para nuestro aplicativo. El conceptual básicamente es como decir cómo se mira la base de datos desde la aplicación, porque ese es el enfoque que tiene. Después del storage. El storage es cómo se mira la base de datos desde el punto de vista del administrador de base de datos. En este caso ya tomando en cuenta lo que son queries, procedimientos almacenados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la primera es el modelo conceptual, es cómo se ve la aplicación, cómo lo ve la aplicación. Entonces, no es nada mayor que eso, solo es ese enfoque, el cómo se ve desde la aplicación. La otra es cómo se ve desde el punto de vista del administrador y todas las necesidades que él puede tener. Entonces, obviamente el aplicativo las tendría igual, pero el enfoque es diferente. Y después está el modelo de mapeo, que es la que hace que estas dos puedan converger y poder relacionarse para poder tener obviamente la full funcionalidad. Por eso los enfoques, ¿verdad? Por eso el primer modelo y el segundo, para que el mapeo pueda venir y sacar el enfoque desde el aplicativo a la base de datos y el enfoque desde el punto de vista del administrador de la base de datos. Entonces continuemos, ¿verdad? En este caso hay 3 diferentes maneras en las cuales uno puede realizar esto y se las explicaré. Se puede realizar primero una base de datos. Se puede realizar primero desde la base de datos, creando la base de datos, utilizando el framework como una base de datos ya creada, creando el diseño o el modelo primero, que es lo que el estilo que vamos a utilizar nosotros, que es crear el modelo de la base de datos, crear todo para crearlo en el servidor y de esa manera utilizarlo. Y esta otra que nos permite
crear una aplicación primero, escribir todo su código y después buscar cómo converger el modelo en ese aplicativo ya creado. Bueno, pues entonces ya teniendo una idea de los enfoques del Entity Framework y de la manera en la que se desarrolla, que son las tres que les acabo de explicar, empecemos. Ok, tenemos aquí el aplicativo que vamos a crear, que se llama Entity ESW ejemplo, ¿verdad? Entonces lo primero que necesitamos hacer es venir y crear nuestra conexión con la base de datos para de esta manera nosotros poder tener, obviamente, tener la conexión para poder trabajar con ella, ¿verdad? Entonces vamos a crear una de cero, a pesar de que hay algunas aquí, ¿verdad? En este caso vamos a escoger una conexión a ¿dónde está? MySQL Server, perdón, a SQL Server, porque es el que estamos utilizando para este ejemplo. Entonces vamos a esperar que cargue, que aquí tomamos el nombre del servidor. Tenemos dos servidores aquí, pero vamos a utilizar el prueba PC y vamos a crear una nueva base de datos que sería Entity Framework, pero por lo menos en mayúscula para que se mire bonito. Entonces aquí estamos seleccionando o creando una base de datos una nueva base de datos en el gestor. Por eso probablemente nos haga la pregunta, y si no, ¿está seguro que quiere crear esta base de datos? Y nosotros vamos a decir sí, estamos seguros. Permitimos que cargue un segundo y ya regresamos. Bueno, en este caso lo que sucedió es que, bueno, estábamos tomando el nombre de la PC y no le estábamos haciendo la referencia correcta al server, en este caso del SQL Express, pero ahora que lo estamos haciendo, aquí está, la base de datos WF Entity Framework no existe, no tiene permiso para verla. Desea intentar crearla, pues obviamente, como hemos dicho, ¿verdad? Y crea la base de datos y la conexión hacia ella. Entonces ahora pasaremos a lo que es la creación de una entidad, que es en lo que se basa el Entity Framework. Pasamos a lo que es origen de datos. Vamos aquí y damos nuevo origen de datos. En este caso va a ser una base de datos de tipo Entity Data Model y vamos a hacerla una vacío, ya que es desde cero. Entonces podemos leer aquí: crea un modelo de entidad vacío como punto de partida para diseñar visualmente un modelo conceptual desde el cuadro de herramientas. El código de nivel de objetos se generará a partir del modelo. Posteriormente puede actualizar el modelo para partir de una base de datos o generar el modelo de almacenamiento, asignaciones y script de base de datos a partir del modelo, que esa última es lo que nosotros vamos a realizar con un ejemplo bien sencillo. Entonces empezamos y creamos este nuevo origen de datos con el Entity Framework. Entonces esperamos a que cargue. Como ya cargó, entonces continuamos. Ahora lo que dice es que ya estamos en el diseñador de Entity Data Model, ¿verdad? Entonces ahora nos va a permitir diseñar y crear nuestra entidad. Entonces vamos a venir y vamos a arrastrar del cuadro de herramientas una entidad, y es lo que vamos a necesitar para crear lo que se podría decir que las tablas con las que trabajan. Si pueden ver, esto parece mucho a la programación que, bueno, ya tenemos algunos experiencia en Visual, y la manera en la que nosotros podemos observar la información de una clase, que serían la clase y las propiedades que esta contiene, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja que tiene también lo que es Entity Framework. Aquí sería info, nombre sencillo a algo sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos permite tener un enfoque más a algo más conocido, no tener que venir y ser tan subjetivo al momento de crear la base de datos, sino tener esa información tal y como en este caso como desarrolladores estamos más acostumbrados a poder verlo.
Si nosotros quisiéramos igual agregar en esta tabla, por así decirlo, más valores, venimos a agregar nuevo una propiedad escalar y nos permite agregar más valores. Como son info, le vamos a poner nombre. Claro que en este caso no usaremos a su potencial completo esta ventaja, ya que, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Solo vamos a trabajar con dos. Y todos preguntarán, ¿y por qué tienes ID ahí? ¿De qué sirve? Es un identificador y es algo que tiene que tener cualquier entidad en Entity Framework, independientemente de cuál sea el identificador. Es el que, como el nombre lo dice, ¿verdad?, identifica la entidad de alguna manera específica y en alguna manera especial. Entonces todas las entidades las cuales van a estar disponibles siempre van a tener este identificador. De alguna u otra manera lo podemos manipular a nuestro gusto, como podrán ver, tipo y diferentes, bueno, propiedades que tiene la propiedad, ¿verdad? Entonces aquí las podríamos manipular y hacer la característica necesaria para identificar correctamente nuestra entidad, o de alguna otra manera, como más fácil verla, nuestra tabla. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a validar y validamos y nos da un error y quedamos como no, ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer esto, y es que la información no está asignada. Si recordamos, les había mencionado que había tres modelos, ¿verdad? El conceptual, el storage y el mapping o el mapeo. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace falta? En este momento nosotros solo hicimos un modelo para nuestra base de datos, pero no ha pasado nada más. O sea, eso es lo que hay. Pero hace falta hacer ese mapeo, esa convergencia, para poder venir y, además de solo tener el modelo, crearlo en la base de datos y asignarlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Entonces pasemos a hacer. Lo hacemos de la siguiente manera: pues venimos clic derecho, le damos generar base de datos desde modelo y nos va a pasar a esto que es lo que habíamos hecho hace poco, es crear nuestra base de datos y nuestra conexión al SQL, tal, ¿verdad? Entonces aquí pasamos, le damos siguiente. Como ya tenemos esa información, entonces ¿qué pasa? Dice, ok, aquí lo que está haciendo es crear el modelo de la base de datos que nosotros le estamos diciendo. Entonces aquí, a este momento, lo que está haciendo es crear el modelo, el código del modelo, para poder trabajar, para poder crearlo luego en la base de datos y que nos permita manipularlo. Y nos íbamos a finalizar y se completa esta creación del query, por así decirlo, para la creación de nuestra base de datos. Pero para completarlo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, para hacer una pequeña pruebita de que si se creó, venimos aquí a SQL Editor, Transact, SQL, y le damos ejecutar. Aceptamos normalmente los valores de SQL y aquí venimos y podemos venir y hacer, en este caso, un select de select from entidad, porque no le pusimos un nombre específico. No, le pusimos info. Entonces venimos y info, aquí realizamos un select y permítanme un segundo y ahí está hecho. El nombre de la tabla es info conjunto. Entonces aquí podemos ver los dos valores y el identificador que tenemos y el nombre, y de esa manera estamos seguros de que está lista esa tabla que acabamos de crear con el modelo que diseñamos aquí, ¿verdad? Entonces vemos que sí existe, ya está creado en la base de datos y ya podemos utilizarlo. Bueno, continuemos. Bueno, pues ahora, ya teniendo toda esta plataformita lista para hacerlas, el ejemplo que se quiera realizar, entonces pasaremos a ver el código y bueno, primero haremos el ejemplo y pasaremos mostrando después el código, explicando qué hace y un pequeño select en la base de datos para que podamos revisar correctamente qué es lo que sucede, ¿verdad?
Entonces vamos a poner Gerardo. Hola, mucho gusto, ese es mi nombre. Vamos a decir cuántos hay. Hay 2. Ya había otro valor ingresado en la base de datos, entonces hay 2. Vamos a agregar a André y puff, deberían de haber 3. Vamos a agregar Mejía, deberían de haber 4, y García y deberían de haber 5 valores. Entonces deberían de haber 5 valores en total. Aquí hay 5 y borramos los últimos 2 porque son apellidos y podemos ver que solo hay 3, ¿verdad? Y agregamos este porque estoy loco y agregamos este. Entonces, bueno, ¿cómo podemos confirmar qué valores quedaron? ¿Se acuerdan que de último agregamos García y que borramos unos cuantos valores, verdad? Entonces aquí le damos correr y como se pueden observar, este es un select y aquí podemos ir viendo que sí están correctos. Aquí están los nombres que dejamos, los que fuimos borrando y como todo fue quedando. Lo que hace es va a ir borrando desde el primero. ¿Por qué? Porque esa es la codificación que tiene. Les enseñaré ahorita. Entonces tenemos esto aquí, tenemos el código, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, para poder manipular lo que es esta pequeña base de datos, primero tenemos que crear esto, que es un model con uno container, que nos referimos al contenedor siguiente, el que acabamos de crear, ¿verdad? El modelo 1. Entonces nos hacemos referencia vía la variable db, que es una variable model container, y la inicializamos cuando se inicializa el form, ¿verdad? Para poder tener acceso a ella durante todo el desarrollo. Tenemos un botón 1, un botón 2, un botón 3. Okay. ¿Qué hace el botón 1? El botón 1 es el botón agregar. Entonces tenemos que tener en cuenta que la parte de lo que es ID, el ID es un autocontador. Entonces siempre va a borrar, entonces va a ir contando de 1 en 1, ¿verdad? Entonces si nosotros borramos estos 4 personajes, igual en la siguiente va a contar al 9. Bueno, así debería de ser, ¿verdad? Porque se debe mantener la información y registro, y en este caso, por hacerlo en un ejemplo, si se borrara la información de algún cliente, por ejemplo de la tabla de activos, pasaría una tabla copiándose de los clientes, de los clientes o bueno, empleados inactivos de la empresa, a pesar de que ya no se muestra aquí, pero la información siempre tiene que quedar guardada en algún lado, ¿verdad? Para tener un récord y registro de todo. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Hacemos referencia a la tabla que es info y le decimos que info va a tener una variable que se llama información, ¿verdad? Información va a ser igual a dbinfo.create. ¿Qué es esto? Db nos hacemos referencia al modelo 1, ¿verdad? Punto la tabla que tiene, que es info conjunto, como habíamos dicho, que ese era el nombre de la tabla, y hacemos el create para crear, ¿verdad? Entonces después decimos que info.nombre sea igual al texto que esté dentro del textbox. Entonces estamos diciendo que la información o sea, de la tabla info conjunto, la información, porque estamos haciendo referencia a ella, ¿verdad? Del valor nombre va a ser igual a esto, y después decimos o sea, del modelo en la tabla tal vamos a agregar la siguiente información que nos dice. Como uno se cuenta el solo va a contar, y agregamos la información que nos haría falta. Salvamos el cambio. Este botón 3, que es el botón contar. El botón contar es simple y sencillo. Hacemos un message box, vemos que hay, hacemos un count y un toString para poder mostrarlo más libremente, y debe, entonces del modelo 1 de la tabla información conjunto hacemos una cuenta, la pasamos a string y la mostramos vía el message box, y por eso obviamente ese es el orden. Entonces bueno, sigamos. Después tenemos lo que es el botón 2, que es el botón borrar, que es lo que hace info, bueno, ya hemos dicho, ¿verdad? Info, que nos hacemos referencia aquí directamente a la tabla. Entonces tabla info, ¿verdad?
podemos poner a borrar y que tenga un valor nulo, porque cada vez que inicialice este botón que tenga un valor nulo y que agarre uno nuevo. Entonces, si del modelo 1 en la tabla info conjunto contamos mayor que 0, a borrar va a ser igual a qué, a db.info el primer valor, ¿verdad? Aquí estamos especificando, aquí podríamos cambiarlo para decir que fuera el último en cualquier caso, o podríamos ponerle alguna característica específica como por ejemplo que borre el nombre que nosotros estamos escribiendo en el textbox y lo podría borrar. Entonces no aquí, ¿verdad? Tendríamos que especificarlo después del punto con alguna propiedad del else por si no hay nada que borrar, y aquí es donde realizamos el borrado realmente de lo que es la información, que es de la base del modelo 1 de la tabla info conjunto. Vamos a remover lo que estén a borrar, que en este caso sería siempre los que están primero, y después vamos a realizar un salvar o guardar en la base de datos. Y este sería un pequeño ejemplo de cómo funciona lo que es Entity Framework. Como ven, es súper sencillo utilizarlo y permite una gran facilidad. O sea, la lógica con la cual se manejan estos modelos es súper sencilla, es bien importante. Tenemos que tomar en cuenta que lo que vimos la semana pasada de lo que es el LINQ se puede utilizar en conjunto con lo que es Entity Framework para poder realizar consultas, etcétera, 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 ¿verdad? Lo que ya hemos mencionado al LINQ, porque estas tecnologías se pueden, bueno, esta es una metodología sobre todo, ¿verdad? Pero también estas dos tecnologías se pueden trabajar en conjunto y dar el mejor, bueno, un súper buen uso de lo que es la manipulación de datos y el guardado de ello, ¿verdad? Que en este caso el guardarlo sería lo que es el Entity Framework de X o Y manera en cualquier gestor de base de datos, y como hemos dicho, el LINQ pues puede manipular cualquier dato con tal que esté en algún orden, ¿verdad? O que se mantenga guardado en algún lugar. Entonces no importa el tipo. Entonces esta sería una idea, una presentación básica de lo que es Entity Framework, y bueno, pues buen día.